Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva clase de Ingeniería y Factibilidad Ambiental. Esta vez vamos a tomar el tema que nos quedó pendiente en la clase anterior, que es el factor ambiental físico agua. Como siempre, les recuerdo, en esta casa hay un par de gatos, así que es posible que en algún momento alguno de ellos reclame alguna cuestión y bueno, será detenida la grabación. Así que voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Como habíamos quedado en la clase anterior, estamos hablando de los factores ambientales del medio físico, fundamentalmente la semana pasada, o mejor dicho, en la clase anterior, estuvimos hablando del factor suelo y de qué se trata el factor suelo. Esta vez vamos a ver otro de los factores ambientales del medio físico, que es el factor agua. Particularmente, todos sabemos que el agua es imprescindible para la vida, para el sostenimiento de la biodiversidad, para todas las realizaciones de actividades productivas. Nosotros de todas nuestras actividades dependemos de este recurso para llevar adelante, valga la redundancia, cualquiera de ellas. Sabemos que la disponibilidad del agua, tanto por su cantidad, calidad o incluso por la oportunidad, depende mucho de la salud de los ecosistemas, del estado, de la calidad del ecosistema, de cómo se encuentra presente el recurso. De eso se trata justamente la calidad, el estado y condición que tiene el recurso frente al uso que pretendemos darle. Y por supuesto que siempre, como estamos hablando de un recurso, estamos hablando de un recurso que tiene presiones por parte del hombre, que tiene presiones de sobreexplotación, de sobreuso, de mal uso. Como decimos siempre, el ambiente nos está dando los recursos que son necesarios para las actividades que desarrollamos, y por otro lado está recibiendo todo aquello que en nuestras actividades no nos sirve. Es así que el ambiente es el receptor de fluentes, residuos y emisiones gaseosas. Y el factor agua está representado de distintas maneras. Por un lado tenemos los ríos, los lagos, los glaciares, los acuíferos, los humedales, pero también los bosques, los pastizales, son cruciales para alcanzar la seguridad hídrica. Esto es así porque, como decíamos antes, el ecosistema es el proveedor de estos servicios, el servicio, en este caso, de una fuente de calidad y de cantidad y oportuna también, porque tiene que estar en el lugar y en el momento en que la necesitamos. Por eso decimos que el factor y el recurso tiende a ser escaso en determinadas situaciones y condiciones, y tiene que ver con eso, con la calidad, con el lugar donde está presente, con los usos anteriores. Vamos a ir hablando un poco de eso a lo largo de esta presentación. Por supuesto que, como la demanda es creciente, van apareciendo otros riesgos, ¿sí? Y la conservación y el manejo requieren de acciones indispensables para que podamos tener este recurso disponible en cantidad y calidad suficiente, tanto para las generaciones actuales como para las generaciones que van a venir después. Es así que, de alguna manera, el agua se considera un recurso inagotable, porque el uso, el suministro total del agua en la biosfera no es afectado por las actividades humanas. Esto entre comillas, ¿sí? Lo que quiere decir es que la cantidad de agua que hay en, en el mundo es siempre la misma. Si tuviéramos la posibilidad de hacer trazable al número de moléculas de agua que hay en el planeta Tierra, en sus distintos lugares, siempre va a haber un número conocido, sería conocido, sería limitado. Es un recurso que no se rompe en su, en su uso, pero sí se daña o se impacta en su uso. Y como decimos antes, para que sea útil, el agua tiene que encontrarse en el lugar para ser utilizado y ser de una calidad adecuada. Y
ahí cuando hablamos de calidad adecuada y de disponibilidad en un determinado lugar, estamos hablando de que por lo general este recurso termina siendo más las veces escaso que súper disponible o que ilimitado. Ustedes conocen mejor que yo el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, todos los ciclos de los minerales, porque lo han visto por ahí en otras materias. Básicamente, ¿qué ocurre con el agua? Lo que decíamos antes, hay un número limitado de moléculas de agua, hay una cantidad en el mundo que podría ser conocida si tuviéramos los medios para hacerlo, pero que siempre es esa, ¿sí? Luego va a estar presente en distintas formas, ya sea, bueno, obviamente en los distintos estados físicos, ¿sí? Sea líquida, gaseosa o sólida, y va a ir cambiando de sustrato, va a ir cambiando de medio de transporte a medida que va cumpliéndose su ciclo. Es así que lo que hoy es un día que está lluvioso, está precipitando, bueno, enseguida va a formar parte del escorrimiento, de la escorrentía superficial, hasta que alcance por ahí una capa permeable del suelo y empiece a infiltrar dentro del suelo, y siempre buscando una cota más baja hasta llegar a los niveles de los receptorios definitivos, como son los océanos. Luego el ciclo comienza de nuevo con una evaporación a partir de la energía solar, la condensación en forma de nubes, el arrastre y todo el intercambio que hay dentro de la atmósfera, hasta llegar a un lugar donde con determinadas condiciones se vuelve a precipitar, ya sea en forma de nieve, de granizo, de lluvia, y así en las distintas etapas de su ciclo. Como decíamos recién, por un lado la forma de precipitación son tanto la lluvia, la nieve o el granizo. La evaporación puede ser tanto desde cuerpos de agua como desde la tierra en sí misma, desde el suelo. La intercepción es todo lo que puede llegar a retener agua sin que sea infiltrada en el suelo. Esto ocurre con las copas de los árboles, con cualquier estructura que nosotros interpongamos, los edificios, las ciudades, todas las superficies impermeables. La evapotranspiración es toda la transpiración, todo lo que nosotros como seres vivos, entre otros, plantas, animales, dejamos a disposición en el medio atmosférico, ¿sí? Incluso las partículas que salen hoy en día que estamos hablando de coronavirus, todo lo que sale con nuestra respiración o con nuestro aliento o la forma en que hablamos, tiene que ver con la evapotranspiración, que es más clara obviamente en los vegetales, ¿sí? Luego está la infiltración, cómo la humedad va permeando en la capa superficial del suelo. La percolación es cuando eso se va haciendo cada vez más profundo. Y la escorrentía o el escurrimiento es todo lo que puede ser por el pasaje del agua superficial de un cuerpo a otro o a través de la litología, ¿sí? A través de las rocas. ¿Cuáles son las principales características del agua? Bueno, todos sabemos que el agua es el solvente universal por excelencia, que tiene alta capacidad calorífica, ¿sí? Que tiene un elevado calor de vaporización, una tensión superficial y capacidad humectante, que se expande al congelarse y que es líquida en un amplio rango de temperatura, lo cual lo hace justamente esto que hablábamos recién, un recurso necesario y disponible para todas las formas de vida. Y al estudiar el recurso agua, necesariamente hablamos de cuáles son los cuerpos que contienen el agua, cuáles son los cuerpos receptores. Uno habla de cuerpos de agua, justamente, cuando habla de ríos, de mares, de arroyos, de canales, de lagunas, de lagos, y por qué no, de acuíferos, ¿sí? Acuíferos subterráneos. Las grandes clasificaciones de los cuerpos de agua son entre superficiales y subterráneos. La diferencia está que uno está por encima de la corteza de la superficie terrestre y el otro está por debajo de la superficie, es subsuperficial. Y dentro de las superficiales tenemos las marinas y oceánicas, no hace falta aclarar que se trata de mares y océanos,
y las continentales, es decir, todas las que están hacia adentro del continente. Y dentro de las continentales tenemos dos grandes características, aquellas que tienen corriente, a las que se denominan aguas lóticas, o cuerpos lóticos, que son masas de agua que se mueven siempre, todo el tiempo están con un flujo constante en una misma dirección, como es el caso de los ríos, manantiales, riachuelos, arroyos, cursos temporales, son denominados aguas lóticas o cursos lóticos, que tienen corriente, quiere decir. Y por otro lado tenemos las aguas lénticas, aquellas que justamente, casi como su nombre lo indica, no tienen una correntía, no tienen un movimiento permanente ni destacado, son lentas. Es una regla mnemotécnica que puede ayudar. Y son interiores, estancas, quietas, como el caso de los lagos, las charcas, los humedales y los pantanos. Cuando salimos de las superficiales nos vamos a las subterráneas y ahí es donde aparecen al menos 2 o 3 características de acuíferos. Tenemos acuíferos libres, ya vamos a ver enseguida de qué se trata, y acuíferos confinados, y en el medio hay una categoría intermedia, que se llaman semiconfinados. Por ahí los mencionamos más adelante. Las aguas subterráneas, como decíamos recién, están ubicadas en las capas interiores de la Tierra. La semana anterior o en la clase anterior estuvimos hablando del suelo. El suelo justamente es el primer receptor de las aguas subterráneas. A través del suelo va a comenzar el proceso de filtrado. A través del suelo ocurre la recarga de los acuíferos. Y estas aguas, por lo general, tienen un flujo lento o a veces no tienen flujo. Están confinadas en un determinado lugar. Y se encuentran agregadas en horizontes o napas acuíferas que muchas veces afloran a la superficie de forma de manantiales o de fuentes. Esto quiere decir que no necesitan un esfuerzo para que sean explotadas. Y por supuesto que la acumulación del agua en el sustrato va a depender de la naturaleza de la formación geológica, es decir, del sustrato que la contiene. Si estamos en presencia de rocas porosas, como arenas, gravas o gravillas, que es una arena un poco más gruesa, seguramente va a haber mayor cantidad de intersticios o de espacios que puedan ser ocupados por agua. Generalmente en el suelo ocurre eso, hay espacios dentro del material sólido que a veces están ocupados por aire y a veces están ocupados por agua. Ese intercambio permite el flujo del agua hacia abajo, hacia arriba, la evapotranspiración, también la capilaridad dentro del suelo. Y por supuesto hay rocas más grandes, rocas fracturadas como calizas, algunas areniscas, a veces también rocas volcánicas, producto de la lava, como puede ser el basalto, que dentro de su interior, depende del tamaño de los clastos, los bloques en que esté agregado, puede llegar a almacenar también este recurso. ¿Y a qué se denomina un acuífero? Bueno, fundamentalmente el acuífero es este conjunto de rocas de las que hablábamos recién, que contiene y de alguna forma puede proporcionarnos agua en determinadas condiciones. Por supuesto que las características para proporcionar el fluido tienen que ver con la porosidad, con esas cuestiones físicas del conjunto de la materia, de la cantidad de intersticios que hay en ese cuerpo y de la permeabilidad o la capacidad de ceder este agua almacenada. En el gráfico a la derecha vemos ahí un esquema con distintas porosidades presentes en un subsuelo, en un sustrato, una roca con buena porosidad, con buena permeabilidad, pasamos a otra con poca porosidad y poca permeabilidad, que muchas veces limitan el flujo entre los distintos acuíferos. Ya vamos a ver que justamente eso es lo que caracteriza un acuífero freático o un acuífero libre de un acuífero confinado, justamente las capas permeables. Siempre los acuíferos están contenidos entre capas impermeables. Ahora bien, cuando
por encima y en contacto con la atmósfera nosotros no tenemos una capa impermeable, estamos hablando de un acuífero freático o de un acuífero libre. Mientras que si el acuífero se encuentra entre dos capas impermeables, dos capas, mejor dicho, impermeables que limitan su flujo en sentido vertical, es decir, estamos atravesando dos capas horizontales que están confinando al acuífero, estamos hablando de lo que se denomina acuífero confinado. En nuestro país, habrán escuchado hablar más de una vez, tenemos algunos acuíferos bastante importantes. El más importante posiblemente sea el acuífero Guaraní. Es un acuífero de tipo transfronterizo porque está debajo de 4 países: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y tiene una extensión aproximada de 1.200.000 kilómetros cuadrados en esta parte sudoccidental de América del Sur. Y como está tan extendido, sirve de fuente de agua, de provisión del recurso, a un montón de habitantes. Estamos hablando de más de 20 millones de habitantes que se abastecen de este acuífero. Y por otro lado, un poquito más hacia el sur, dentro de provincia de Buenos Aires, un poco del sur de Santa Fe, nos encontramos con el acuífero Puelche, o Puelches. Puelches eran unos aborígenes, unos pueblos originarios que habitaron las pampas argentinas, y por eso este nombre le cayó, igual que el de Guaraní, como nombre al acuífero. Muchas veces en geología y bueno, en hidrología también, se toman los nombres de quienes habitaron el lugar antes que nosotros para identificar algún tipo de formación. En este caso estamos hablando de un acuífero. El Puelches está tierra adentro, es decir, no limita con ningún país vecino, y por eso decimos que es un acuífero intrafronterizo, es decir, es nacional. Tiene una extensión mucho más chica que el Guaraní, estamos hablando de 70.000 kilómetros cuadrados, igual no es nada chico, y está fundamentalmente emplazado hacia el sur de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires. La población en el área, estamos hablando de unos 10 millones de habitantes, y hay una característica que es importante destacar del acuífero Puelche. El acuífero Puelche se manifiesta en 3 grandes estratos. El más superficial, superior, se denomina epipuelche por estar por arriba. Epi significa arriba, hipo significa debajo. Y el epipuelche está entre menos 2 metros a 30 metros, y es la parte del acuífero Puelche que recibe la mayor evidencia de contaminación. Es decir, es el que está en contacto con los potenciales contaminantes, y por eso hoy decimos que la calidad del acuífero Epipuelche es posiblemente la de características menos aceptables para las actividades humanas. Mientras que por debajo de esta porción aparece el denominado Puelche en sí mismo, que está entre los 30 y los 70 metros de profundidad, y si bien no está tan contaminado como el Epipuelche, es un acuífero que ha sido sobreexplotado. Le hemos sacado mucho el jugo al acuífero Puelche, con lo cual se ha deprimido mucho ese acuífero. Obviamente todos estos acuíferos tienen su recarga, pero muchas veces el nivel de explotación es mayor que el nivel de recarga, y eso hace que el desbalance sea desfavorable para el recurso. Y por debajo del Puelche aparece el hipopuelche, que muchas veces se manifiesta cuando se está buscando algún agua para explotación dentro de una industria. Se hacen perforaciones un poco más abajo y aparece representado de esta forma, con el hipopuelche, que es un acuífero que ha recibido sales de capas superiores, de aporte de antiguos mares o de lagunas, y por eso ese hipopuelche, que está entre los 80 y los 90 metros de profundidad, tiene una alta salinidad.
Recién caracterizábamos con otra gráfica similar a esta los tipos de acuíferos. Decimos que un acuífero es libre cuando tiene un estrato impermeable en la zona, digamos, por debajo de la zona saturada, y tiene un estrato permeable de la parte de arriba, ¿sí? Lo cual le permite la recarga y un movimiento lateral que en general va buscando cotas más bajas, todo está movido por la gravedad, pero este acuífero se encuentra siempre a presión atmosférica porque tiene contacto con la atmósfera. Por eso decimos que es un acuífero freático o un acuífero libre, ¿sí? Una cuestión, cuando hablamos de acuífero estamos hablando de una roca, de un sustrato que entrega agua porque contiene agua en sus intersticios entre cada una de las partículas que forman el sustrato. No significa que debajo del suelo haya solamente agua y el suelo está apoyado en el agua, porque si no ahí tendríamos más de un problema físico, ¿sí? Simplemente una aclaración. Mientras que hablamos de acuíferos confinados cuando ese estrato permeable, saturado, está confinado entre dos capas impermeables, una superior y una inferior, con lo cual se encuentra a una presión mayor a la presión atmosférica, justamente por ese confinamiento, porque el agua está retenida y atrapada ahí. Y si encontráramos una grieta, una pequeña, un intersticio donde el agua pudiera fluir, aparecería lo que se llaman los pozos surgentes, ¿sí? Que es donde, como un manantial, brota agua naturalmente, justamente porque esa misma presión de estar el agua contenida en determinado lugar, cuando aparece ese punto de fuga, el agua busca escapar por algún lado, ¿sí? Es lo que se llama pérdida de confinamiento, lo mismo que ocurriría si tuviéramos un tanque en una instalación, en una refinería o en una industria química o petroquímica como la de los proyectos de plantas de ustedes. Mientras que existe, bueno, el estado intermedio, que es el acuífero semiconfinado, donde uno de los acuitardos, es decir, estas capas impermeables, que se denominan acuitardos, no es del todo impermeable. Actúa de manera impermeable en determinado momento y actúa de manera semipermeable en otro determinado momento, permitiendo también la recarga del acuífero. Ahí vemos un ejemplo donde aparecen estos casos. El acuífero freático o el acuífero libre es el que está más arriba en la parte derecha del gráfico y que tiene un pozo con un nivel freático, ¿sí? Ese pozo es simplemente un encamisado que busca, mediante un caño perforado en el fondo, alcanzar el nivel del agua, el nivel freático. Esto está a presión atmosférica, con lo cual voy a necesitar de alguna bomba o alguna energía para extraer el agua de ese pozo freático. La capa freática va a ir fluctuando dentro del sustrato, por eso la parte amarillita del gráfico, que está por encima del nivel freático, nos define el área que a veces se satura y el nivel freático asciende y a veces pierde volumen porque lo estamos explotando o porque no está teniendo recarga y el nivel freático desciende. Fíjense que hay una capa confinante o un nivel, una capa impermeable por debajo del acuífero libre, que al mismo tiempo en este caso está confinando aquel que ahí aparece como acuífero cautivo o, como decíamos recién, acuífero confinado, que está entre capas confinantes o entre capas impermeables, ¿sí? Obviamente todo necesita de una zona de recarga y por eso está dibujada a la izquierda. Si hiciéramos un pozo, pincháramos la capa confinante que limita el nivel freático, el acuífero freático, aparecería un pozo artesiano o un pozo surgente que estaría rescatando el agua del acuífero confinado, del acuífero cautivo, ¿sí? Obviamente, como se ve en la figura, el pozo artesiano surgente aparece cuando
el nivel de la topografía es menor que el nivel freático. De lo contrario, mejor dicho, es menor que el nivel del agua subterránea. Cuando se alcanza al mismo nivel, estamos en una situación de equilibrio, entonces el pozo surgente no es productivo. ¿Cuáles son las características entre estos dos grandes grupos de reservorios de agua? Por un lado, las aguas superficiales tienen determinadas características que en las subterráneas por lo general no se dan y viceversa. Es así que los microorganismos están más presentes en las aguas superficiales que en las aguas subterráneas. Esto no es una ley, pero es una tendencia, ¿sí? Es más lógico que en las aguas superficiales, que están en contacto con la atmósfera, con la vida, con otras fuentes de vida, tengan presencia y tengan más contacto, justamente, que le permita recargarse de microorganismos. Entonces, todas las aguas superficiales tienen la presencia de vida, salvo que estén extremadamente contaminadas, que se haya producido lo que se llama eutrofización, ¿sí? O zona de muerte en un lago, en un cuerpo de agua, que no nos permita la vida. Salvo ese caso extremo, las aguas superficiales siempre presentan microorganismos, mientras que las subterráneas, por lo general, los microorganismos están ausentes. Sí, están presentes porque los hombres nos encargamos de incorporarlos, pero naturalmente no es el caso. Lo mismo ocurre con los sólidos en suspensión. Las aguas superficiales están mucho más expuestas a las condiciones naturales, a las condiciones meteorológicas, y por supuesto eso va a generar que haya mayor concentración de sólidos en suspensión en los cuerpos de agua superficial que en las aguas subterráneas. Y las características físico-químicas de las aguas superficiales, por lo general, son más variables. Va a depender mucho de la litología y las características de los sitios que se van lavando, que van percolando, el sustrato que van atravesando. Mientras que en el caso de las aguas superficiales o subterráneas, esto va teniendo un filtrado a medida que se van recargando los acuíferos, por lo tanto, las características físico-químicas son mucho más estables, más constantes, porque tienen justamente menos recarga o menos revolución en su traslado, en su movimiento. Y en lo que hace a las presiones de uso del recurso, las aguas superficiales tienen y han tenido siempre una mayor presión de uso. Las ciudades se crearon o se concibieron a la par de un río. Es rara la ciudad que no tiene un río en su margen. Bueno, obviamente, a medida que se acabaron los ríos y aparecieron otros recursos para llegar a fuentes de agua, también se formaron ciudades, pero históricamente las poblaciones buscaban una fuente de agua potable, renovada, como es el caso de los ríos, ¿sí? Un río nos garantiza que el agua en movimiento nos garantiza determinadas calidades, y eso, bueno, lo sabe cualquiera que va de campamento a la Patagonia. Mientras que el agua subterránea tiene menor presión de uso porque justamente requiere mayor esfuerzo ese uso, ¿sí? Necesitamos algún tipo de tecnología, algún tipo de energía que nos mueva a poder retirar el recurso del sustrato, ¿sí? Elevarlo, bombearlo hacia la superficie, que es donde justamente se va a necesitar. Con respecto a la vulnerabilidad frente a la contaminación física y química, las aguas superficiales claramente están al alcance de la contaminación, ¿sí? Están, así como están disponibles y en contacto con las actividades humanas y con el resto de la vida, bueno, también están mucho más cercanas para recibir todo aquello que, como decíamos, el ambiente recibe producto de nuestras actividades, productos y servicios, y que no nos sirve a nosotros. La cuestión es que muchas veces
estamos hablando de mal uso, abuso o uso sin remediación o sin tratamiento, ¿sí? Entonces, ese cuerpo receptor puede llegar a recibir de parte de una industria, de una actividad doméstica, de la agricultura, de la ganadería, mucho más fácilmente un efluente o un contaminante dentro de su cuerpo. Mientras que las aguas subterráneas de alguna forma están protegidas por el terreno, ¿sí? Siempre hay un estrato antes que el agua llegue a contaminarse, y puede ser que el contaminante quede atrapado en las capas permeables, que son justamente esa litología o el suelo donde se produce la recarga del acuífero. Y con respecto a la vulnerabilidad ante la contaminación biológica, las aguas superficiales tienen condiciones más favorables para su autodepuración. Por esto que hablábamos recién, estar en contacto con la atmósfera, tienen mayor proporción o concentración de oxígeno, tienen acción directa de la energía y de la radiación solar, como rayos ultravioletas. Ustedes saben bien que contribuyen a la depuración de las aguas, o incluso a eliminar algunos microorganismos también en el medio aéreo o sobre las superficies. Mientras que las aguas subterráneas no tienen el alcance a estas condiciones. Entonces, la autodepuración de organismos vivos, de microorganismos, contaminación biológica, en las aguas subterráneas es mucho más difícil que en las aguas superficiales. Y en el mismo sentido, la detección de la contaminación en aguas superficiales es mucho más simple. Uno puede identificar una coloración, un olor, un cambio en las características del medio, porque a simple vista, físicamente se puede leer esta información, mientras que en las aguas subterráneas es mucho más complejo y requiere mayor esfuerzo determinar o detectar la contaminación, ¿sí? Hay que hacer algún tipo de análisis, primero, bueno, alcanzar el acuífero, tomar una muestra y poder identificar de esa muestra la contaminación o cuál es el agente contaminante, etc. Va a necesitar más esfuerzo en un acuífero subterráneo que en una fuente superficial de agua. Y también, en la misma línea, cualquier remediación que necesitamos hacer va a ser más simple en un cuerpo de agua superficial que en un cuerpo de agua subterráneo, donde va a ser necesario el uso de bombas, el uso de tecnología, filtrado y demás. Y tal vez esa remediación con la tecnología disponible o con los medios al alcance termine siendo de compleja a imposible. Bueno, como en el caso anterior del factor suelo, primero comentamos de qué se trata el factor, cómo lo conocemos en la naturaleza, cuáles son las variantes y las variables que tenemos del recurso. Y una vez que tenemos ese conocimiento, empezamos a hablar de su calidad, o de el otro lado de la calidad, que es justamente la otra cara de la calidad, la contaminación. Y para cualquiera de los factores estamos hablando de contaminación cuando se altera la calidad natural y de alguna forma esto origina una inadecuación, o sea, se vuelve inadecuado, inadecuada su aplicación para el uso al cual se iba a destinar, ¿sí? Entonces, contaminación es la alteración en la calidad natural que acarrea una inadecuación, lo vuelve ya sea parcial o totalmente inutilizable para el uso que estaba previsto. Y esto es importante, justamente en el medio agua, en el factor físico agua, es donde se verifica que el uso es justamente quien determina la calidad. Si nosotros vamos a las guías de vuelco para efluentes, tanto las viejas guías o las tablas de Agosba, que era
quien gobernaba esta cuestión hace mucho tiempo. Las tablas se siguen utilizando, por más que la autoridad ahora se llama ADA. Tanto esas tablas como cualquier tabla de calidad de agua nos va a estar hablando de que la calidad es distinta dependiendo del uso que se le va a dar al recurso o al medio receptor, ¿sí? Entonces, es así que algo puede estar contaminado para un determinado uso, pero ser perfectamente apto para otro tipo de uso. Por ejemplo, puede ser que un recurso esté contaminado para consumo humano, que no den las características, los parámetros físico-químicos y bacteriológicos, pero sí que el mismo recurso, la misma fuente, sea apta para, por ejemplo, ser utilizada como riego de una actividad agropecuaria. Por eso decimos que el grado de calidad o de contaminación en un recurso como el agua debe definirse según el uso o referirse según el uso a los que se destina el agua. Siempre lo digo, esta es una pregunta de parcial o incluso de final. Así que fundamental cuando se pregunta cómo se define o se determinan las calidades de un efluente o de un recurso, en este caso del medio físico, el agua, la respuesta debería ser en función de su calidad, puede ser determinado si está contaminado para un determinado uso y no para otro y viceversa. Y es así que se determina una jerarquía de calidad según el uso. Obviamente en la punta de la pirámide aparece el consumo humano. El consumo humano en nuestro país está definido por los parámetros que establece el Código Alimentario Argentino. Con lo cual, para hablar de agua potable o agua de bebida para consumo humano, tienen que ir a la tabla que está definida en el Código Alimentario Argentino. Las características están expresadas ahí. Si algo no cumple con esas características, el agua no es apta para consumo humano, y es así que por ahí vamos a una estación de servicio en el interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y nos encontramos en el baño de la estación de servicio que dice agua no potable o no apta para consumo humano. Significa que alguna de las características físicas, por lo general químicas, no la hacen apta para ese consumo. Sí podemos utilizarla, bueno, para alguna actividad de higiene, para los servicios sanitarios, pero no para bebida, ¿sí? La industria es la siguiente en la escala de jerarquía de usos. La industria tiene la posibilidad de, si recibe un agua en condiciones no aptas, volverla apta, con lo cual la prioridad en la cadena la tiene el consumo humano, ¿sí? La industria podemos servirla de un agua no de extrema calidad como el caso del agua de consumo humano, salvo el caso de las industrias alimenticias que tienen que alcanzar los niveles del Código Alimentario Argentino. Y bueno, por lo tanto, si el agua no es con esas características, con esas calidades, obviamente van a tener que trabajar en transformarla, en volverla apta para consumo humano, para incorporarla a los alimentos. Luego, en la cadena aparecen los animales, aquellos que tienen por ahí menos pretensión con las características del fluido que toman, pero bueno, dentro de la legislación está previsto que el consumo de animales tiene un estándar inferior al consumo humano y a la industria, y de ahí hacia abajo la agricultura, o sea, se puede utilizar agua para riego, que tal vez los animales no puedan beber, por sus niveles en los analitos, y luego vienen las actividades recreativas, que también habrán visto en algún lugar. Vamos a una laguna, interior de provincia de Buenos Aires, y nos encontramos con un cartel que dice prohibido nadar, prohibidas las actividades recreativas. Si están prohibidas las actividades recreativas, ni hablar de tomar el agua de la laguna, ¿cierto? Y finalmente, en la base de la pirámide está la vida acuática. La vida acuática es mucho menos exigente, se adapta a distintos ambientes, condiciones y calidades, y por eso la vida acuática es receptiva de muchas calidades de efluentes de nuestras industrias.
Hablamos recién de la calidad del uso y grado de contaminación y demás. Y si hablamos de calidad y contaminación, necesariamente tenemos que hablar de quiénes son los agentes que producen esa contaminación. Contaminación, dijimos antes, la alteración en las calidades del recurso, la calidad ambiental, en este caso del agua. Esa alteración negativa que nos lleva a perder la posibilidad o la aptitud del recurso, dejarlo fuera de juego, dejarlo no apto para el uso para el cual eh, teóricamente estaba previsto. Esa es la condición de contaminación. A esa condición la lleva adelante un agente, y ese agente puede ser de naturaleza física, química o biológica. La verdad que no hay otra categoría que esa. Química, física o biológica son los típicos contaminantes de cualquier factor ambiental del medio físico, ¿sí? Para el agua, para el aire o para el suelo. Entre los físicos están, bueno, por supuesto, los sólidos en suspensión, el color es un contaminante físico, a veces es simplemente una coloración y se está contaminando un recurso, mientras que químicamente no está teniendo ningún aporte, ninguna alteración, pero sigue siendo contaminado el recurso por un factor físico. Y la temperatura. La temperatura es una condición, un gradiente que muchas veces no le damos importancia, pero por ejemplo para la vida acuática un cambio, un salto de temperatura, dependiendo de cuál es el medio receptor, puede llegar a condicionar justamente eso, la vida acuática o determinada vida acuática. ¿Cuál sería el ejemplo? Supongamos que nosotros tenemos una planta que dentro de su proceso genera agua o vapor de agua y tenemos una planta de refrigeración, agua tratada, refrigerada, que en realidad es agua limpia, pero que por pasar por el circuito de enfriamiento se calienta y en algún punto, como nos dio Fiaca hacer un circuito cerrado y una planta de enfriamiento dentro de la misma instalación y tenemos un curso de agua cercano, la volcamos en ese curso de agua. El salto térmico, si el agua naturalmente del curso viene entre 15, 20, 22 grados, y nosotros le aportamos un salto, supongamos agua a 60 o entre 45 y 60 grados, que podría ser normal de cualquier sistema de enfriamiento, esa diferencia entre los 20, 22 grados que tiene el curso y los 45 que le estamos aportando puede cambiar las condiciones para algas, microorganismos, peces, reptiles, batracios y toda la vida acuática en el lugar, especialmente en el punto de vuelco. Obviamente la pluma de temperatura se va atenuando y vamos a encontrar que el agua, el curso de agua va a buscar el equilibrio, va a disolver ese aporte de agua caliente dentro de su curso, pero posiblemente en el foco, en el punto donde se produce este encuentro del aspecto ambiental, que es el vuelco de agua caliente, y el curso de agua natural, en ese punto las condiciones van a estar cambiando, van a estar alterando la vida acuática. Los físicos son esos que dijimos, podemos considerar el olor como un contaminante físico, pero en realidad es un contaminante químico que produce una alteración en la percepción, en este caso de las características organolépticas, pero no está de más mencionarlo entre los contaminantes. Los contaminantes químicos son mucho más conocidos para ustedes, menos problemáticos, y tienen mucho más prensa entre las cuestiones en el mundo de la contaminación y en el mundo de Greenpeace también. Básicamente los compuestos inorgánicos, todos los iones, cualquier carga de compuestos inorgánicos es un contaminante químico, cualquier aporte de nutrientes como de fósforo, nitrógeno, potasio, que son nutrientes que cargan el cuerpo
de agua, de actividad, ¿sí? Por eso hablábamos hoy de la eutrofización o eutroficación. La eutroficación es una tarea que les doy para el hogar, buscar justamente las características, pero tiene que ver con la recarga de nutrientes de un determinado cuerpo de agua, especialmente léntico, ¿sí? Los lagos, las lagunas, los humedales. Tarea para el hogar, después vamos a redactar bien de qué se trata la tarea, pero va a hablar de eutrofización. Y también los compuestos orgánicos tóxicos como pesticidas o detergentes, ¿sí? Hoy en día hay mucha carga, mucho aporte de pesticidas justamente en toda la cuenca y en todo el acuífero Puelche y gran parte del acuífero Guaraní, justamente porque son las tierras cultivables. La frontera agropecuaria ha ido cambiando y en esta misma cuenca superficialmente tenemos los suelos más ricos, los suelos agronómicamente mejor predispuestos, y son aquellos que justamente van a recibir la carga de pesticidas y va a terminar siendo arrastrado a los cuerpos de agua, ya sea a los acuíferos subterráneos o incluso superficialmente en los cuerpos de agua. Y por otro lado, más vinculados a la industria están los metales pesados, ¿sí? No hace falta hablar demasiado de ellos. Y finalmente están los contaminantes biológicos, que es toda la carga biológica como microorganismos, básicamente bacterias, colonias de bacterias, bacterias coliformes, colifecales, pseudomonas, o incluso también algunos protozoos, que muchas veces son agentes contaminantes de tipo biológico para un recurso, una fuente de provisión de agua. Los parámetros más utilizados para determinar la calidad del agua, obviamente van a depender del origen y del uso, pero fundamentalmente del lado de los parámetros físicos están algunos de estos que mencionamos antes, el color y el olor, son características que van a hablar de la calidad del recurso o del efluente que estamos virtiendo. La temperatura, la mencionamos recién en un ejemplo, el aporte de calor dentro de un cuerpo de agua. La conductividad eléctrica, es decir, la capacidad de intercambio de iones, y la turbidez, o el aporte de sustancias o particulados suspendidos o disueltos dentro del efluente o del cuerpo de agua. Eso le va a dar la turbidez, que tiene que ver también con la coloración. Los contaminantes químicos, generalmente los parámetros que se van a buscar tienen que ver con esto, nitritos, nitratos, ya mencionamos metales pesados, fenoles o sustancias fenólicas, los hidrocarburos, que en general se miden como hidrocarburos totales de petróleo, o TPH, las sustancias solubles en éter etílico, ¿sí? Los sulfuros y sulfatos, los detergentes. El fósforo total es otro parámetro que se mide justamente por su incidencia o su complicación como contaminante biológico. La demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, dependiendo bien de qué parte de la actividad en el cuerpo receptor queramos medir. La dureza, es decir, la presencia de distintos minerales. Las sustancias de tipo aromáticas como benceno, tolueno, sileno, etc. Los cianuros, por su naturaleza, cianuros y arsénicos, por las características y su poder contaminante y tóxico. Y bueno, pH, por supuesto, que también en definitiva es uno de los parámetros que se van a ir a buscar en un análisis de agua. Pero en definitiva, dependiendo bien de cuál es el estudio y qué es lo que necesitemos caracterizar, podría estar presente toda la tabla periódica de los elementos. Obviamente nadie tiene tan a la mano y tan disponible un laboratorio o un cromatógrafo que nos permita ir a buscar elementos
de toda la tabla, por eso en general se buscan aquellos vinculados a la fuente que originó la contaminación, pero igual eso es una charla para tener al momento de caracterizar un sitio, es una clase que veremos más adelante. Y los contaminantes biológicos, los que mencionábamos hoy, sean los coliformes, los totales o los fecales, fundamentalmente, producto de la actividad humana o, bueno, también de la actividad pecuaria, ¿sí? Los criaderos son también fuentes de estos contaminantes. Nunca puede haber ninguno de ellos presentes en agua de bebida humana, así que cuando vayan al Código Alimentario Argentino y verifiquen las tablas, si en algún caso una muestra de agua nos da que tiene en alguna medida alguno de estos contaminantes, no es apta para consumo humano, porque para consumo humano tiene que estar ausente, y por eso el agua para consumo humano se potabiliza mediante métodos químicos o físicos, como el agregado de cloro, ¿sí? O físicos como la ósmosis inversa, el pasaje de luz ultravioleta, podría ser otra de las formas de llevar a condición un agua para potabilización. Y luego, bueno, otras bacterias como las pseudomonas o las aerobias mesófilas, no viene al caso entrar en el detalle, pero son algunas de las que queríamos mencionar. Cuando nosotros hacemos un estudio de caracterización de un contaminante o de un cuerpo de agua contaminado, las formas de estudiarlo, de analizarlo, en realidad, en todos los casos de los factores físicos, la medición y el análisis se puede hacer en la fuente de contaminación o en el medio receptor. Esta es otra pregunta de examen, porque justamente es como el ABC de la medición y del análisis. Tenemos esos dos caminos. Por un lado puedo ir al punto, a la fuente, al lugar donde se estaría emitiendo el contaminante, y bueno, mediante métodos directos o métodos indirectos, tomar algún tipo de muestra. Métodos directos, ustedes los conocen, son aquellos que permiten una lectura directa, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, un termómetro para ir a medir una temperatura de agua en la fuente o del efluente en la fuente, o pH, pHímetro en el momento, qué sé yo, las tiritas colorimétricas, nos permiten mediante métodos directos tomar algún tipo de parámetro y saber el estado y condición del vertido en la fuente, ¿sí? Y los métodos indirectos son justamente los más conocidos por ustedes por química analítica, es tomar una muestra y llevarla al laboratorio. Por supuesto que tanto con el análisis de laboratorio o con el método directo vamos a poder estimar la calidad del recurso en este caso del efluente, incluso modelando, o sea, modelizando, generando modelos matemáticos cómo este efluente podría dispersarse en el medio receptor. Eso nos va a permitir tener alguna conclusión y poder generar algún tipo de informe. Cuando vamos a medir el grado de contaminación o analizar o caracterizar el medio receptor, las condiciones son similares. También tenemos métodos directos y métodos indirectos. ¿Qué ocurre? Dependiendo de cuál es la caracterización que queramos hacer, tiene más sentido hacerla en la fuente que en el medio receptor. Es por eso que las industrias, en general, tienen una cámara toma muestras antes de volcarla al medio, de que el vuelco se produzca al medio receptor. Porque esa es la forma de comprobar, tanto puertas adentro de la industria como por parte de la autoridad de control, el estado y condición de la calidad del efluente que estamos virtiendo. Una vez que nosotros ya lo vertimos en el medio receptor, dilution is solution, dicen los que saben, esto se va a diluir con el medio receptor y posiblemente alcance un valor de aceptabilidad que no nos permita siquiera identificar quién es la fuente, ¿sí?
Es uno de los grandes problemas que se dan en las cuencas de ríos superpoblados. Nosotros tenemos el caso de la cuenca del Matanza de Riachuelo, o en el norte la cuenca del río Salí, donde justamente a la vera del río, a la vera del cuerpo de agua, tenemos numerosas industrias, poblaciones, mataderos, otro tipo de actividades como vertederos de residuos, eh, gente sin cloacas, pozos negros, cámaras de pozos absorbentes, de fluentes cloacales. Entonces, el medio receptor no siempre es un buen lugar donde ir a tomar una muestra, porque es probablemente poco individualizable el causante de la contaminación o de la alteración. Deberíamos cerrar todos los vertidos para identificar uno por uno justamente la naturaleza y la condición o el sitio o la responsabilidad de quien está haciendo, en este caso, la alteración del medio receptor. Ahora bien, podría pasar que identificarlo sea transparente, ¿sí? Si es la única industria o es la única que se especializa en una determinada cuestión. No sé, supongamos tenemos una galvanoplastía al borde del arroyo, es una sola. Si aparece cromo en el arroyo, sin dudas va a ser de la galvanoplastía. Claramente, cada caso es un caso de estudio y en cada situación es necesario trazar de alguna forma el método por el cual nosotros vamos a ir a buscar algún tipo de analito en el medio receptor o en la fuente. También ahí vamos a decidir si lo vamos a hacer mediante métodos directos o indirectos, si necesitamos de mayor actividad por parte del laboratorio para poder determinar luego, mediante la comparación con los límites de la normativa, los límites de vuelco, si estamos dentro de los parámetros exigibles, estamos cumpliendo, o si estamos contaminando. Porque una vez más, el cuerpo receptor va a tener características y niveles de receptividad, que quiere decir es la calidad hasta la cual el efluente que se recibe no es contaminante, está dentro de la calidad para ese cuerpo receptor, y a partir de allí hay un umbral, una línea, que es lo que se denomina límite de vuelco, ¿sí? Una vez que tenemos esta información, tanto como la estimación de la calidad mediante algún tipo de modelo, como los análisis de métodos directos o de laboratorio, luego comparamos con la normativa vigente, podemos llegar a tomar alguna clase de conclusión y a partir de ahí construir algún plan de gestión con esa información. Si es necesario atenuar, adecuar, tomar algún tipo de solución para poner en nivel este vuelco o esos parámetros. Creo que esta era la última diapositiva. Hemos consultado distintas fuentes. Hay apuntes de la asignatura, los vamos a estar compartiendo, y hay otra bibliografía que nos acompaña. Les recomiendo mirar una en particular, lo voy a compartir. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que hoy ya es un ministerio nuevamente, emite de tanto en tanto informes de estados del ambiente. Hasta los principios de los 2000 había un informe que era hecho por distintos profesionales, científicos y técnicos, que se encontraban en el marco de la Fundación Vida Silvestre Argentina, y hasta ahí aparecía la publicación que acá figura como Brown y otros, Situación Ambiental de Argentina 2005, creo que es la última versión. Es una publicación súper interesante porque habla justamente de la calidad de los recursos en nuestro país, y esa publicación tuvo su correlato en este informe de estado del ambiente, en este caso es el último que tenemos disponible del año 2018, que lo voy a estar compartiendo para que justamente veamos
qué pasa con los recursos y cómo es la calidad de los recursos presentes en nuestro país. No solo suelo, agua, aire, sino que también van a poder ver el resto de los recursos naturales como bosques, recursos biológicos, fauna, flora, e incluso, bueno, hay algo también de minerales. Bueno, les agradezco la atención y si aparecen algún tipo de dudas, inquietudes, comentarios, anécdotas o algo por el estilo, las voy a estar respondiendo a través del foro general para la primera etapa de factores. Así que nos vemos por ahí. Muchas gracias.